Bendito sea el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Dios te bendiga. Amado que estás escuchando palabra profética en esta gloriosa hora del Señor, estamos más que contentos porque una vez más el Señor nos permite llegar a ustedes con palabra del Señor. Bueno, esperamos que sea palabra de Dios porque, mi hermano, no hay otra cosa que nos pueda dar vida. Y a veces cuando llegamos aquí a tratar de traer palabra, créame, mi hermano, que no siempre venimos con una palabra clara de parte de Dios. A veces no tenemos exactamente qué es lo que vamos a hablar. Hay momentos que uno tiene que sentarse y esperar que Dios sea el que dirija a uno en lo que uno va a decir, cómo uno se va a manifestar, qué es lo que se va a hacer, cómo se va a hacer, y eso requiere fe. Y fíjese que es importante que uno entienda que hay momentos donde Dios quiere que uno se mueva de esa manera. Porque si Dios nos dice exactamente todo lo que tenemos que hacer, pues no vas a necesitar moverte en fe. Y esos son los momentos donde a veces nos estancamos, porque es fácil que uno se acostumbre a que venga una voz del cielo y te diga lo que tienes que hacer. Pues fácil, tú sigues lo que dice la voz. Lo único que necesitas es obediencia. Pero para moverte en fe se requiere no solamente obediencia, pero se requiere un acto espiritual. Aleluya. Y eso a veces, mi hermano, no es fácil, pero el Señor nos quiere perfeccionar en esa área. Y esta noche yo vine con un pensamiento de algo que no sé cómo lo voy a desarrollar, y quiero hablar en esta noche del diezmo espiritual. Escucha bien este tema, porque voy a hablar de el diezmo de una forma que no estamos acostumbrados a escucharlo. Y esto es algo que yo aprendí hace mucho tiempo, pero nunca lo desarrollé bien. No tengo algo, ¿cómo se dice? Bien claro en una secuencia de versículos que te puedo decir, nada de eso, pero yo lo sé en mi espíritu. El diezmo espiritual. ¿Qué es un diezmo espiritual? Es el remanente de personas escogidas por Dios para que habiten con Él en el alfolí del cielo para siempre. El diezmo espiritual es un grupo especial de personas. Es un grupito, un remanente, es un cantito del pueblo de Dios que Dios se reserva solamente para Él. Un especial tesoro. Eso está en Malaquías capítulo 3. Vamos a comenzar con lo natural, a ver si entendemos lo espiritual. Porque así es que se entiende. Si no conocemos y no entendemos lo natural, ¿cómo entenderemos las cosas celestiales? El diezmo, naturalmente hablando, fue una ley que Dios le dio a Moisés. Una ley mosaica que el pueblo la practicaba. Inclusive antes de Moisés ya se practicaba esto del diezmo. Abraham lo practicó con Melquisedec. Y las naciones, aún las naciones gentiles tenían este tipo de cosas. Es un tipo de impuesto. Era algo que uno sacaba especial para dárselo a otro, para reconocer que ellos eran más grandes que uno, para reconocer que ellos, eran personas dignas de algo especial. Eso lo practicaban todas las naciones del mundo. Bueno, no sé si todas, pero habían hasta gentiles que practicaban eso. Abraham era uno de ellos. Abraham, siendo gentil, diezmó. Pero después de eso, lo que nosotros como pueblo de Dios conocemos como el diezmo, en la Biblia se encuentra en las leyes de Moisés. Dios le dio leyes a Moisés para dársela al pueblo, y Moisés le instituyó esta ley del diezmo al pueblo, para que los levitas, los sacerdotes que venían de la tribu de Leví pudieran tener un salario. Porque acuérdate que Dios a ellos no le daba terreno, no le daba herencias, lo único que ellos tenían que hacer era servir a Dios en el ministerio de los sacrificios, allá en el tabernáculo y todo el servicio sacerdotal, y a cambio de eso se le daba el diezmo como remuneración, que es un salario. Pues esto el pueblo de Dios siempre lo practicaba. Cuando llegamos a Malaquías, estamos hablando de montones de años después de Moisés. Ya para aquel tiempo el pueblo se había corrompido y había cosas de la ley que no respetaban. Y en Malaquías capítulo 3, Dios reprende al pueblo
porque se habían olvidado de los diezmos y de las primicias. En las versiones más modernas dice diezmos y ofrendas. La versión antigua dice diezmos y primicias. De cualquier manera, sea diezmos y primicias o diezmos y ofrendas, eran dos cosas obligadas por la ley. Cuando dice ofrendas, no está hablando de ofrendas voluntarias. Eran ofrendas que se le debían a Dios porque la ley las demandaba. Eso es lo que una primicia. Vamos a utilizar la versión antigua, diezmos y primicias. Acuérdate que estamos hablando de algo natural para tratar de entrar en lo espiritual, porque en esta noche queremos hablar del diezmo espiritual. Y ese diezmo espiritual eres tú y soy yo. Abba. Somos nosotros, el pueblo escogido, adquirido por Dios, un remanente que Él se reserva para Él mismo, para estar con ellos en el cielo. Esos son los 7,000 que no doblan rodilla ante Baal. Fíjate que Dios le dice a Elías, yo me he reservado 7,000. Yo, Jehová, me he reservado. Yo, Yahweh, me reservé 7,000. Yo mismo. Él los escoge. Él los guarda y los separa. ¿Y dónde es que los tenía metidos? Un montón de ellos vivían en cuevas, separados del pueblo. Como quien dice, separados en un alfolí, en un almacén. Eso es lo que es un alfolí, un almacén, donde se guardaba el fruto, el grano y todo lo que se diezmaba. Dicho sea de paso, cuando se instituye el diezmo en la ley, en lo natural, lo que se diezmaba eran los frutos de la tierra. Se estaban llevando los primeros frutos de la tierra, son las primicias, y todo lo otro que se llevaba para ser diezmado era parte de lo que se cosechaba. Nosotros ahora lo que practicamos es dinero, ¿verdad? Porque dinero es lo que uno tiene. No va a llevar un racimo de plátano a la iglesia porque nadie lo va a aceptar. Pero originalmente la ley de Dios lo que estaba buscando es que se trayera comida. Por eso es que Dios, reprendiendo al pueblo, le dice en Malaquías capítulo 3 que no falte pan en mi casa, que no falte comida en mi casa. Eso es lo que se traía. Y con eso no solamente se le daba a los sacerdotes, se le daba a las viudas, a los huérfanos, se le daba a los extranjeros. Todo eso está en Deuteronomio capítulo 14, que eran parte del diezmo. Era distribuirlo a los necesitados. Los sacerdotes hoy en día no creen en nada de eso. Y los sacerdotes del tiempo de Malaquías tampoco. Ellos se llevaban todo para ellos. Ahí es donde Dios los reprende. Si tú miras bien en Malaquías capítulo 3, empieza hablando de la venida del Señor. Después habla en contra de la casa de Leví. Y después es que reprende a la nación toda por robarle en diezmos y ofrendas, en diezmos y en primicias. Cuando esta reprensión viene contra ellos, le está diciendo en preparación para la venida, búscalo allí, Malaquías capítulo 3, que Él prepara el camino, Él manda a su mensajero para que el Señor venga a su templo. Malaquías 3. Después eso sigue hablando del sacerdocio de Leví que estaba mal, estaba pecando. ¿En qué manera? Parece que ellos usaban mal los diezmos o no estaban enseñando al pueblo a diezmar. No sé qué es lo que estaba pasando, pero Dios le echa la culpa al sacerdocio de este revolú. Y cuando habla de el diezmo entrado al alfolí, es para que no falte pan en su casa. ¿Y cuál es la casa de Dios? La casa de Dios no es hecha de manos. No son templos hechos de manos. Espiritualmente hablando, ahora ya lo viste en lo natural. Espiritualmente hablando, cuando se lleva un diezmo a la casa de Dios, se tiene que llevar a la casa de Dios, que es Jesús. El cuerpo de Jesucristo es la casa de Dios. Esa es la casa donde Él habita para siempre, donde Dios habita para siempre. Jesús es el templo de Dios. Por eso es que Él mismo dice, destruid este templo y yo mismo lo levantaré en 3 días.
Los religiosos de aquel tiempo que no tenían revelación entendieron que él hablaba del templo hecho de mano y se ofendieron. ¿Tú crees que van a destruir este templo y tú lo vas a edificar? ¿Cómo es esto? Él hablaba de su cuerpo. Fíjate que el Viejo Testamento, todas sus leyes, todas sus ordenanzas y estatutos eran sombras y tipología de cosas por venir. Entonces el pueblo de hoy en día muchas veces, como no ha entendido estas cosas, se queda en la letra y está practicando la ley sin saber lo que significa. Están igual que el pueblo de Israel haciendo cosas que ellos no entienden. Es como el pueblo de Israel. La Biblia dice que ellos guardaban el sábado, el día de reposo, cada séptimo día. Sin embargo, en Hebreos capítulo 4 dice que el pueblo de Israel no entró en el reposo. ¿Cómo es posible que si lo guardaban no entraron? Porque ellos guardaban algo físico y nunca entraron en lo espiritual. Nunca descansaron en su espíritu, en su alma. Nunca llegaron a confiar en Dios y a descansar en Él. Pues lo mismo con lo del diezmo. Hay gente que se esmera diezmando, pero ellos no son parte del diezmo de Dios. No son escogidos de Dios. No son el remanente de Dios. Ellos mismos no son el diezmo que Dios va a llevar a su alfolí. Yo te tengo que leer esto. Me sigue viniendo a la mente que lo lea. Malaquías capítulo 3. Aquí es donde se reprende al pueblo por robar diezmos y primicias. Mira cómo empieza Malaquías 3, capítulo 1. Versículo 1. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y luego vendrá a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. Y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Malaquías capítulo 3 comienza hablando, ese es el contexto del capítulo, comienza hablando de la venida del Señor. Ay, ay, ay. Ya estamos entrando en lo espiritual, ¿tú ves? Están hablando de la venida del Señor y para la preparación de la venida del Señor tiene que haber una recolección de un remanente. Ese remanente es el diezmo. Y cerca de la venida del Señor es menester que ese remanente, ese diezmo se recolecte. Pero ¿por qué es que no se está recolectando hoy en día ese remanente? ¿Por qué es que Él los reprende cerca de la venida del Señor? Porque los sacerdotes, los ministros no estaban preparando al pueblo para ser recogidos en la venida del Señor. Los levitas, los sacerdotes estaban robándole el diezmo a Dios. Los sacerdotes se llevan las ovejas para ellos mismos, las controlan, se apoderan de ellas. En vez de dárselas a Cristo, en vez de preparárselas para la venida de Cristo, en vez de prepararle ese remanente al Señor, ellos lo que están es apoderándose de las ovejas en las iglesias y en los concilios, apoderándose de la gente. Y no dejan que la gente que Dios ha llamado para ser santificados y entrados en el alfolí del cielo, no dejan que esa gente entre en plenitud con Dios. Y Dios acusa a esos ministros, esos sacerdotes de ser pillos porque le están robando a las ovejas de Él. Le están impidiendo que su remanente entre en el alfolí. Hay ministros impidiendo que gente entre al reino. Ay, Cristo acusó a unos religiosos allá en Jerusalén de eso mismo. Ni vosotros entráis, ni permitís que otros entren tampoco. Le cerráis la puerta. ¿La puerta qué? A la casa de Dios, al alfolí. A ellos es que Dios acusa de pillos y ladrones, de robar un diezmo. Porque el diezmo era propiedad exclusiva de Dios. Nadie se puede llevar a esa gente ni apoderarse de ellos como hacen las iglesias que se quieren apoderar de la gente y te quieren tener ahí atado y te quieren dominar y quieren controlar tu vida en vez de los ministros ser espirituales y prepararte a ti para la venida del Señor Jesucristo, prepararte a ti para el ministerio, prepararte a ti para que tú seas especial tesoro de Dios, prepararte a ti para que tú seas presentado como un hombre o una mujer espiritual delante de Dios en su venida. No, ellos no están preocupados de eso, ellos lo que están preocupados es que tú no te vayas de su iglesia. Eso es ser un ladrón. Eso es ser un asalariado. No están preocupados por tu alma. Tu alma Dios se la quiere llevar al alfolí del cielo. Tu alma Dios la quiere preparar para el alfolí del cielo.
Ellos lo que están esperando es un beneficio de ti, que tú agrandes el alfolí de ellos, la casa de ellos, que es terrenal, está acá abajo, un templo hecho de mano. Ellos quieren que eso sea grande, que eso se ponga bien espectacular, que eso sea maravilloso, que la gente vea y diga, wow, varón, has construido tremendo templazo, tu ministerio es bendecido. Eso es lo que ellos quieren. Y de esos ministerios casi no salen otros ministerios que glorifiquen a Dios. De ese tipo de ministerios lo que hacen es almacenar montones de personas que no crecen en Cristo. No los preparan para la venida del Señor Jesucristo a buscar su iglesia. Dios los acusa de ladrones. Mira lo que dice Malaquías capítulo 3. Empezando el contexto de este capítulo de los diezmos. He aquí yo envío a mi mensajero. Eso es un profeta que prepara el camino, al igual que Juan el Bautista preparó el camino a la primera venida de Jesús. Así mismito, en el tiempo del fin, vendrá este mismo tipo de suceso. Un mensajero que preparará el camino delante del Señor. Eso es lo que está hablando Malaquías capítulo 3. Pero ¿cuál camino? El camino de su venida. Míralo aquí. Luego vendrá a su templo el Señor. ¿Cuál es el templo del Señor? Su cuerpo. ¿Y cuál es el cuerpo? La iglesia. Después que se le prepara el camino. ¿Y quién es el que está en la iglesia? Son los miembros del cuerpo de Jesucristo. Y Él se va a llevar un remanente, que es el diezmo espiritual. Pueblo escogido. Esto es un especial tesoro. Y cuando sigue bajando, mira lo que le dice, que el Señor va a venir y se va a sentar para afinar y limpiar la plata, porque limpiará los hijos de Leví y los afinará como a oro y como a plata. Y entonces ofrecerán a Jehová ofrenda con justicia. ¿Tú ves? Ellos no estaban ofreciendo ofrenda con justicia a Dios. Se la estaban aguantando. Eso es robar. Entonces el Señor quiere venir, que se le presente este remanente. Este remanente hay que ponérselo en su alfolí. Y los levitas, los sacerdotes, los ministros de hoy no lo están haciendo. Han robado. Cuando la Biblia habla de diezmos y primicia, mira lo que dice: robará el hombre a Dios, pues vosotros me habéis robado. Dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Ellos dicen que no, ellos ni sabían en qué habían robado. Pues Dios le responde, me habéis robado en los diezmos y las primicias. Versión antigua. Escucha esto bien. Pablo habla de que va a haber una resurrección de los muertos en 1 de Corintios capítulo 15, alrededor del verso 20 y pico. Una resurrección de los muertos. ¿Qué es lo que él habla allí? Allí habla de que hay una primicia que ya fue resucitada, porque eso le pertenece a Dios. La primicia es lo primero, lo primordial, lo especial del principio de todas las cosas. Lo primero que se levanta del fruto de la tierra y se le ofrece a Dios. ¿Qué fue lo primero se le ofreció a Dios de lo espiritual que estamos hablando? Si nosotros somos el diezmo, ¿cuál es la primicia? Pablo dice, 1 Corintios capítulo 15, que Cristo es las primicias de Dios. Y Él ya fue resucitado, Él ya fue levantado, Él ya es adquirido por Dios. Ahora faltan los diezmos. Los diezmos y las primicias espirituales. La primicia espiritual es Cristo. El diezmo espiritual somos nosotros. Mira, te lo voy a buscar. 1 Corintios capítulo 15. Creo que es el verso 20 y pico. Vamos a ver. Estamos hablando del diezmo espiritual. Hay gente, mi hermano, que yo sé que esto no le va a gustar, pero aquí hay que hablar lo que Dios enseña a uno. Hablando, mira esto, hablando de la resurrección, más ahora Cristo ha resucitado, 1 Corintios 15, 20, más ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho.
Él fue el primero resucitado, recogido y presentado a Dios. Él es el primer fruto de la tierra. ¿Cuándo fue el primer fruto? Cuando resucitó de entre los muertos. Cuando nosotros resucitemos de entre los muertos, a la venida del Señor a su templo, que dice Malaquías capítulo 3, entonces nosotros también seremos recogidos como fruto adicional para ser llevado al alfolí del cielo. Y ese fruto adicional, que es especial, que es reservado solamente para Dios y que es presentado por los sacerdotes, por los levitas, ese grupito es el remanente espiritual de Dios, que en esta noche te lo estoy presentando como el diezmo espiritual. Todas estas cosas que nosotros leemos en la Biblia, mi hermano, son sombras, tipología, alegoría, todo lo que es natural en la tierra, que la Biblia habla que si un pescador cogió un pescadito y entre la malla que él tiró, la red que él tiró, habían algunos pescados buenos, algunos malos, entonces desechó los malos y se quedó con los buenos. ¿Qué usted cree que está hablando de eso? ¿Y tú crees que está hablando de uno irse a la playa a pescar o a un lago, un río a pescar de verdad? No, eso está hablando de pescar gente, y que algunas gente son limpias y otras son inmundos, y que los pescadores, que son los evangelistas, ellos van a coger todo tipo de diferentes almas, diferentes personas, limpios y inmundos. Todos vienen al reino, pero después Dios manda a quienes los separan. Ay, ay, ay. ¿Por qué tú crees que hay otros ministerios en la iglesia como los maestros? Separan con la palabra, con la doctrina. Mi alma adora la gloria de papá. La Biblia está llena de sombras y tipología. Cristo habló de un pastor de ovejas y las ovejas lo seguían a él. ¿Tú crees que él está hablando de un animal que se va a llevar para el cielo? Él no está interesado en eso. Él está interesado en ti. Él está interesado en mí. Él quiere pastorearnos a nosotros, Él quiere cuidarnos a nosotros, guardarnos a nosotros, y Él lo que está interesado es en nosotros como fruto. Fíjate bien que ahorita empecé hablando de que los diezmos eran fruto de la tierra. Lo que se llevaba era alimento, las semillas, las frutas, todas esas cosas que se cosechaban. El pueblo de Israel es un pueblo agricultor, era dado a la agricultura, y le llevaban todas estas cosas a Dios. Y de entre ellos también llevaban animales para ciertos tipos de ofrendas obligadas bajo la ley. Pero estos frutos nos representan a nosotros. Fíjate bien todas las veces que Jesucristo habla de nosotros como árboles. Somos como árboles plantados junto a aguas. Nosotros, todo árbol que no da fruto será cortado y echado al fuego. El árbol por su fruto se conoce. ¿Tú crees que Él está hablando de un árbol natural? No, Él está hablando de ti y Él está hablando de mí. ¿Y qué fruto que Él está hablando? ¿Qué es lo que Él va a recoger? Somos nosotros. Lo que nosotros hacemos por Él, nuestra santidad, nuestra justicia, la fe, la manera que lo obedecimos, todo ese fruto, todos los frutos del Espíritu que nosotros vamos dando, Él los recoge. Y eso es lo que Él va a recoger, son las personas que están dando esos frutos. Nosotros somos su fruto. Jesucristo es la vid verdadera. Cuando habla de la vid verdadera y su padre es el labrador, es porque el padre en un momento dado va a recoger los frutos. Ya recogió las primicias, después va a recoger el diezmo, que es de él. Y lo otro que va a pasar, se lo comen los hombres. Ay, papá. Dios tiene una gente escogida. Dios tiene una gente, un remanente especial, un pueblo adquirido, una nación santa, un real sacerdocio, y Él los conoce, y Él los vino a buscar, y Él los quiere que estén preparados, pero le echa la carga y la culpa a los ministros cuando su pueblo carece de conocimiento, cuando su pueblo no está preparado para Dios, cuando ellos no hacen separación entre los santos y los profanos, cuando no le enseñan al pueblo de Dios que Él quiere que esté preparado para su venida, cómo estar preparados para Dios, cómo estar dando fruto para Dios, cómo ser parte de ese recogimiento. Dios le echa la culpa a los ministros. Tenemos que enseñarle al pueblo cómo estar preparados para ese gran día, del recogimiento al alfolí celestial. Usted puede diezmar todo lo que quiera y todavía no ser remanente de Dios. Porque lo que está cumpliendo es una letra, una ley física. El pueblo de Israel diezmaba todo lo que da. Y Jesucristo vino donde ellos y le dijo, ustedes están todos perdidos, no entienden nada. No me conocen.
rechazaron al Señor que vino a su templo, empeñados en mantener las tradiciones de sus padres. Mire, mi hermano, si nosotros no despertamos y entendemos que Dios está buscando un fruto espiritual, no religiosamente letrado y practicando obras religiosas y haciendo muchos ritos, mi hermano, eso lo hacen en todas las religiones del mundo, montones de ritos. Dios está buscando fruto espiritual, gente que lo conozcan, gente que anden con Él, gente que sean dirigidos por su Espíritu, gente que estén santificados por el Espíritu Santo, que el mismo Espíritu Santo los santifique, no que se santifiquen ellos mismos carnalmente, siguiendo ritos y tradiciones de hombres. Así se santificaban los fariseos. Dios está buscando gente que sean santificadas por el Espíritu Santo, que el mismo Espíritu Santo que mora en ellos los lleve a ser santos. Y esa gente, dejándose guiar por ese Espíritu, serán parte del gran recogimiento que vendrá sobre la tierra cuando Dios envíe sus ángeles y saquen la hoz y vendimien los frutos de la tierra. Ese día vendrá. Entonces el diezmo espiritual será conocido y será recogido a los graneros de Jehová. Ese día será glorioso, el día de la resurrección de entre los muertos. Aunque no todos dormiremos, aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero sí todos seremos transformados. Ese día seremos recogidos y transformados porque entraremos en ese alfolí celestial. Pero solamente el remanente de Dios, gente con quien Dios tiene un trato especial, no gente que viene a la iglesia, no gente que dicen que se convirtieron, no gente que siguen a los hombres, a las religiones, no, gente dirigida por el Espíritu de Dios, gente que son diferentes, gente que la misma iglesia no los entiende y no los conoce y no los acepta. Igualito que pasó cuando Cristo vino la primera vez. Recuérdate que lo que la segunda venida va a hacer es lo mismo que pasó en la primera venida. La primera venida de Cristo a la tierra es una tipología de la segunda venida. ¿Qué pasó en la primera venida? Vino Jesús a buscar un remanente pequeñito que Él se lo cogió para sí mismo. Y todos los otros que estaban en la iglesia, en el templo, en la sinagoga, que servían a Dios supuestamente, ni cuenta se dieron que no fueron recogidos por Jesús. Jesús recogió su diezmo. Así mismo sucederá cuando Él venga en su venida. Dios nos ayude a entender estas cosas. Dios nos ayude a salir de la religiosidad. Dios nos ayude a despojarnos de toda carga humana y a entrar en la vida del Espíritu. Recuérdate, mi hermano, que Pablo reveló por el Espíritu Santo que los que se justifican por hacer las obras de la ley caen de la gracia de Dios. Y el justificarse por las obras de la ley es maldición. Porque cada persona que crea que va a entrar al alfolí del cielo por estar cumpliendo requisitos y leyes y cosas semejantes, están diciendo que el sacrificio de Cristo no fue necesario porque ellos por sus propias obras tenían la capacidad de salvarse. No es por obras para que ninguno se gloríe. Es por gracia, por medio de la fe. No por obra, para que ninguno se gloríe. Y esto es don de Dios. No es de nosotros, pues es don de Dios. Tiene que ser dado de arriba. Y Dios se lo da a todos los suyos, los que Él conoce, los que Él ha predestinado para entrar a su alfolí. Dios le da, Dios los llama. Mis ovejas oyen mi voz y la siguen. La voz de otro no irán. Al otro no seguirán. ¿Cuál será ese otro pastor que las ovejas de Cristo no siguen? Porque si Cristo dice yo soy el buen pastor y mis ovejas no seguirán la voz de otro, pues tiene que haber otro pastor. ¿Quién será? ¿Será el diablo? Yo no sabía que el diablo era otro pastor. ¿Usted sabía que habían pastores que son diablos? Y hay diablos que son pastores.
Pero las ovejas de Cristo oyen la voz de Cristo, la voz del buen pastor, y lo siguen, y no siguen la voz de otro. Eso es un remanente. Esos son gente especial. Entre medio de un montón de gente, siempre hay un grupito fiel, pequeño, devoto, entregado a Cristo con todo, que no le importa nada de lo que enseñan la gente contrario a la Biblia, ni las tradiciones de sus concilios y su iglesia. Si están contrarios a la Biblia, hay un remanente que dice: a mí no me importa, esto es lo que dijo Cristo y esto es lo que yo voy a seguir. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y ahí demostramos si somos de Cristo o si somos de los hombres. Como aquella gente de Jerusalén. Decían que eran de Dios, servían a Dios, iban a la iglesia, iban al templo, ayunaban, oraban, leían Biblia, aún la enseñaban. Pero cuando vino Cristo, no escucharon su voz y no le siguieron. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Yo espero que en esta hora tú escuches esta voz y te des de cuenta las muchas ignorancias que a veces tenemos, mi hermano. A veces condenamos a las personas por cosas que ni entendemos. Hablamos de cosas muy maravillosas que no podemos conocer. Que nos creemos saber cosas que están en la Biblia y no las entendemos. Atropellamos a otras personas y ponemos cargas a otras personas de cosas que no entendemos. No tenemos un conocimiento espiritual. Cuando todas estas cosas fueron puestas para nuestra enseñanza, especialmente todas las cosas de la ley, fueron hechas para nuestra enseñanza, para que pudiéramos entrar a un conocimiento de lo espiritual. Primero Dios nos dio algo que hablaba de lo terrenal. Dios nos ponía a hacer cosas terrenales porque eso funciona como un ayo, un tutor que va preparando a la persona para que entre en lo espiritual. Cualquiera que se quiere perfeccionar por las obras de la ley cae de la gracia. Porque lo perfecto ya vino, se llama Jesús. Entra en lo espiritual, mi hermano. Sé parte de ese remanente, de ese diezmo espiritual que va a entrar en el alfolí de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde y hasta la próxima. Acabas de escuchar Palabra Profética en vivo.